vamos a ver precisamente eso. Sí, ya redondeando un poco todos los temas de nuestro primer parcial. Sí, ahí estuvimos hablando con el ingeniero Roberto Grasca. Van a tener el primer parcial práctico el día 24 de junio. ¿No es cierto? Entonces, bueno, hemos hecho distintas experiencias con los parciales. Digo, primero les recuerdo que el parcial teórico es totalmente libre y voluntario. ¿Sí? Lo hace quien quiera, quien aspire a una aprobación directa, y bueno, ese parcial es una de las condiciones. Una de las condiciones. ¿Sí? Pero si no promocionamos el práctico, no sirve de nada. Me preguntan cuándo es el teórico. Bueno, a eso vamos, a eso vamos. La idea mía era tomarlo la semana antes, ¿cierto? Porque después se nos acabó junio, ¿sí? Después ya tenemos exámenes enseguida, así que la idea era tomárselos en el día 10, ¿sí? El día 10 de junio. Tenemos ya examen la semana del 4, la última semana van a estar muy comprometidos, me parece, para tomarlo el día 24. El 24 ya tienen del profe, o sea, ya tendríamos que ir al 1 de julio, pero esa semana me parece que es la que más se les complica, porque van a tener un montón de parciales prácticos también, que son los que le tienen que dar más importancia, porque ahí deciden lo que es la regularidad. ¿Sí? En principio, le quedamos para el 17. No sé si es feriado o no, porque en este país nunca se sabe. ¿Sí? Acá un día es feriado, después los 2 días nos dicen que no, que sí, que bueno, vamos a ver. Vayan preparándolo, vamos a tener el jueves que viene otra clase teórica. ¿Sí? Y bueno, hoy con el tema de hoy ya prácticamente le va a quedar solamente algo de soldadura, que es muy fácil. ¿Sí? Y ya redondearíamos los temas del primer parcial. Entonces, la próxima clase, aquellos interesados, lo prevemos el día 10 por las dudas, porque si el 17 no es feriado, lo tomamos el día 17. ¿Sí? ¿Vamos? Le vuelvo a decir, es libre y voluntario. Profe, una consulta. ¿Cómo te va, Roberto? Sí, sí. Sí, quería consultar la unidad 5, es de unión enroscada de lo de tornillos. Sí, No la sí. encontré en autogestión, no sé si está subida. No, esa tuvimos algunos problemitas para subirla, pero la tienen yo subí el otro día, fíjate si no está ahí. Yo el otro día traté de subir todo, ¿sí? Porque bueno, la tuve que dividir, porque no nos da la quise comprimir, bueno, algunas las pude comprimir, otras no, bueno. Si no lo tienen en el grupo de WhatsApp, un alumno la subió, ¿sí? ¿Vamos? Perfecto, gracias. Fíjate en el grupo de WhatsApp están, las 5 está seguro, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, le vuelvo a decir, no es el material de estudio, ¿no es cierto? La filmina es una guía, es una orientación, es tentativa lo que ustedes, es un poco lo que vemos en clase, ¿no es cierto? La idea es de que ustedes lo completen, de que la bibliografía para esta segunda parte, como le dije, son los libritos de Pesano Klein, ¿no es cierto? Son todo lo que todos los mecanismos, elementos. Tenemos órganos de unión, tenemos todo eso. ¿Sí? Así que bueno, Roberto, entonces quedamos así, vos el día 24 también le tomás a estos chicos, ¿no es cierto? Así es. ¿Listo? Sí, sí, tal cual. El otro los prevemos el día 10, ¿sí? Total, ya prácticamente entre esta clase y la que viene queda todo listo y pueden consultar inclusive, ¿no es cierto? Y soldadura es muy simple. Va a ser la tornillería. Nadie le va a tomar. Entonces, yo le digo 10, y bueno, si vemos si el 17 es hábil, total, bueno, lo tomamos el 17, no hay problema. Y tenemos una clase más que por ahí la hacemos teórico-práctica, ya vemos cómo lo ordenamos, pero vamos a prever lo peor, ¿sí? Lo peor no sé, pero vamos a prever que el 10 sea feriado, el 17 es feriado, por lo menos lo tengo en rojo en el almanaque. Algo de UME, pero bueno, no importa, acá resucitan a los muertos, cambian, es cualquier cosa. Así no se hagan problemas. Sí, porque inclusive dicen que se pasó por el lunes 21, pero no sé si que se pasó por el 21 es el del 20. No sé. Yo creo que es así. Creo que el del 17 se pasó por el 21. A Belgrano todavía lo respetamos. Pienso que no le vamos a cambiar el día que se murió, pobrecito. Mira, ¿sí? Hacen cualquier cosa menos imitarlo, cualquier cosa.
Sí, por eso les digo, nosotros vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer las cosas bien, como corresponde, ¿sí? Y acá me preguntan si es por V el teórico es por Zoom, ¿sí? El teórico es por Zoom. Ya vamos a ver si nos ayudamos con algún, con algún previo, ya vamos a ver porque por V se complica mucho en el sentido que no se pueden hacer preguntas multiple choice a esta altura en una materia de este tipo, lamentablemente no. Esto responde a una lógica racional, ¿no es cierto? Entonces, para hacer multiple choice hay que hacer preguntas, realmente no. Y para hacer por otro método, no. Entonces, bueno, yo intenté por Google, por Classroom, pero bueno, hay muchos que no pueden, que la Classroom, que qué sé yo, bueno. Ya vemos cómo lo hacemos, no te hagas problema por eso. Si el que sabe por cualquier método, ¿sí? Seguramente el año pasado hicimos un Zoom y bueno, y ahí lo fuimos hablando, pero las preguntas no es desarrollar concretamente el tema, sino la interpretación de todos los temas, ¿sí? Es un poquito así, ¿estamos? Pero no se hagan problema, que es todo lo que vieron en clase, nada que no hayan visto, los que han venido a clase prácticamente lo tienen ahí, ¿sí? De cualquier forma, ya cuando estemos más cerca, ya le voy a precisar bien el método, también va a ser de acuerdo a la cantidad de participantes, porque si tenemos 70, 80, me pasó en análisis 1, ¿no es cierto? Tenía 60 alumnos y al parecer vinieron 100, 120, no se puede. ¿Estamos? Entonces, se imagina con 120, un Zoom de 5 minutos cada uno, estamos un día entero. Y tampoco se puede invadir horarios de otras asignaturas por un problema de respeto hacia usted y hacia el docente. Entonces, vamos a hacerlo bien. Ya vamos a hacerlo de manera, yo tengo unos cuestionarios hechos, así que a lo mejor le tiro un cuestionario por autogestión, ¿sí? Yo lo hice así en análisis 1, que eran 120 alumnos y no tuve problema. Descargué en autogestión unos minutos antes un cuestionario, lo tenían en autogestión, ¿sí? Y con distintos temas, hice 3, 4 temas en el curso, y bueno, lo trabajaron y a la hora me lo mandaron por WhatsApp, por WhatsApp, por Gmail y chao. Entonces no tenían que hacer nada nuevo, cada uno lo mandó por su cuenta. Yo prefiero que me lo manden por la cuenta institucional, por el correo institucional, algunos no lo usaron nunca, bueno, pero no hay problema, todo eso lo arreglamos. Mire, ahí con 120 alumnos fue espectacular, los resultados fueron los de siempre, pero bueno, el método anduvo bien, ¿sí? Así que bueno, quédense tranquilos, vayan preparando. El próximo jueves le terminamos la clase y bueno, y después ya si lo podemos tomar el 17, si no lo tomamos el día 10 y listo. Recuerden que puede recuperar siempre uno de cada instancia, o sea, uno de teórico o uno de práctico, ¿sí? Bueno, vamos a ir ya directamente a la clase uniones fijas. Sí, y esto ya lo vimos la clase pasada, que yo le di todo lo que era la primera parte, que siempre le doy así, ¿no es cierto? La primera parte de la clase vemos la parte así más descriptiva y después dejamos para el cálculo. Así que bueno, vamos entonces, todo esto lo habíamos visto, ya habíamos visto bastante, ya estamos en cálculo, ¿sí? Directamente teníamos que, esta es la 4, la que tenemos que, la 5 es la roblonada, que vamos a terminar la 4 antes. Vamos a compartir la de la 4, a ver si la tengo acá. Unidad número 4, acá está la 4, bueno. Ya ponemos la 4 enseguida. Bueno. ¿Qué nos salió? Bueno, compartir pantalla número 4. 4. Bueno, bravo, ahí está. Bueno, listo, ahí la estamos viendo. Bueno, todo esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Toda esta primera parte ya la habíamos visto, la sabemos bien. Era muy descriptivo. Vamos directamente acá, que ya entra directamente en lo que es cálculo, ¿no es cierto? Recuerden esto, que es interesante porque para lo que viene después, ¿no? El tema de las tuercas, ¿verdad? Fíjense en este detalle. Estos son distintos tipos de tuercas. Tienen esta que sería la tuerca estándar, con una altura normal, digamos. Tienen esta que llamamos tuerca baja, que tiene 0,8, que generalmente se usa como contratuerca, ¿no?
o en otras aplicaciones. Y esta que es la tuerca alta, ¿sí? La tuerca alta se usa para cuando son esfuerzos grandes, en los tornillos de alta resistencia generalmente. ¿Por qué? Porque esta tiene la ventaja de que yo tengo más filetes dentro de la tuerca, ¿no es cierto? Indudablemente en esta, si acá entran, qué sé yo, 3 hilos, acá dentro acaban de entrar 5, ¿sí? O 6. Y entonces va la fuerza, el esfuerzo se distribuye entre más elementos, ¿no es cierto? Entre 6 filetes, acá entre 4 o 5. Esa es la ventaja, ¿sí? Bueno, vamos ya directamente al esfuerzo en el tornillo como órgano de unión. ¿Cómo calculo los esfuerzos en los tornillos? Muy interesante esta opción que tienen acá. Fíjense, nosotros siempre usamos los modelos, ¿no es cierto? Este es un poquito el secreto de la materia. Yo llevo lo que es eminentemente físico, lo que es eminentemente cinemático, con todo un estudio, lo llevo a un modelo matemático para poderlo desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense que el filete, que sería esto que ustedes ven acá, era el desarrollo de un triángulo, ¿verdad? Esto aparece como una cuesta, supongamos que tenemos que subir un plano inclinado, ¿sí? Como lo que vieron en física, subir un plano inclinado. ¿Qué voy a subir? Bueno, y el PQ sería el esfuerzo, pero lo llamo con la letra Q minúscula porque es el esfuerzo elemental que se llama, o el esfuerzo unitario, ¿sí? Es un esfuercito, digamos, es una unidad de esfuerzo. Y lo mismo para P. Yo indudablemente para subir este cuerpito lo tenía acá abajo, para subirlo a lo largo de este plano tengo que aplicar una fuerza que yo llamo P sub 0, ¿sí? P sub 0 en este caso. Entonces, si yo aplico aquí el trabajo que yo hago de esta fuerza, va a ser Q por H, 2pi por R por P sub 0, porque es fuerza por distancia. La fuerza es Q, y la distancia que recorre Q es precisamente el desarrollo de esta circunferencia. Y H es la altura. O sea, Q que lo tenía acá abajo subió hasta H. Entonces, ¿cuánto recorrió Q? Una altura H. A través de una trayectoria que es 2pi por R por P sub 0, que es la fuerza que yo apliqué. O sea, en la dirección de Q subo H. En la dirección de la fuerza P recorro 2pi por R, que sería el desarrollo de la circunferencia. Esto sería entonces para una fuerza. Pero ¿qué pasa? Existe una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que ustedes lo vieron en física. Entonces esa fuerza de rozamiento me define este angulito, es como si fuera una pendiente más pronunciada, ¿sí? Es como si el plano inclinado, en vez de tener este ángulo, tuviera este ángulo incrementado en este angulito chiquito que lo llamo delta, ¿sí? Que es el ángulo de rozamiento. Entonces, en vez de ser H, esto sería lo teórico, lo real sería esto. En vez de la altura H, considero la altura H más H1, ¿sí? Igual a 2pi por R, y en vez de P sub 0, P sub 1. Voy a necesitar una fuerza mayor para vencer la resistencia de rozamiento y para subir una altura mayor. Esa es la diferencia. Bueno, yo ahora hago la sumatoria de todos los Q chiquitos, la sumatoria de todos los Q elementales, obtengo el Q total, y la sumatoria de toda la fuerza, obtengo la fuerza. Sería directamente, Q sería el esfuerzo, que después vamos a llamar fuerza de cierre del tornillo, porque es la fuerza que se ejerce a lo largo del eje longitudinal del tornillo, y P sería la fuerza que yo ejerzo en el extremo de la llave con el que yo aprieto la tuerquita, ¿sí? Y bueno, entonces yo ahora, esta fórmula sería teórica, y esta fórmula sería real. En vez de H sube H más H1, y acá en vez de P sub 0 tengo que aplicar P sub 1. Si yo divido, ¿no es cierto? Si yo divido directamente esta sobre esta, o sea, lo real sobre, mejor dicho, lo teórico sobre lo real, ¿qué obtengo? Este 2πr con este se cancela y obtengo esta relación. Y esto es lo que ustedes conocen en mecánica como rendimiento, ¿sí? Rendimiento siempre es el cociente, siempre va a ser el cociente entre lo teórico y lo real. Por eso que el rendimiento es menor que 1, ¿no es cierto? Porque siempre hay fuerzas que se oponen, que fuerzas de rozamiento, que resistencia del viento en un automóvil que avanza, ¿sí? ¿Vamos? Entonces ese es el rendimiento, en motores eléctricos también, ¿no es cierto? Lo han visto en electrotecnia, o sea, este es el famoso rendimiento. En un motor de combustión interna también, el rendimiento mecánico. Bueno, siempre el concepto es el mismo, ¿sí? Teórico sobre real.
Bueno, entonces acá tiene el rendimiento, entonces directamente, por trigonometría, H, es este cateto por la tangente del ángulo. 2πr por la tangente del ángulo. Teórico. Y el real es H más H1, porque el cateto ahora es este, y el ángulo es el alfa más el rho, que es el ángulo de rozamiento. ¿Sí? Hacen de nuevo el cociente, entonces 2πr y 2πr se cansan, directamente le queda tangente sobre tangente de alfa más, que es P sub 0 sobre P sub 1. Es la misma forma del rendimiento, de acá despejan el P sub 0, que es P sub 1 por eta, lo meten acá, en esta primera ecuación, y obtienen Q. Este Q es lo que yo llamo fuerza de cierre del tornillo. ¿Quedó claro? ¿Estamos? Bueno. Y vamos ahora ya a calcularlo, cuáles son los cálculos que nosotros vamos a hacer en la práctica. Calcular el tornillo de unión directamente. Bueno, el esfuerzo P es un esfuerzo de tracción o compresión, ¿no es cierto? El que ustedes vieron recién acá. Yo llamo P a este esfuerzo, y tendríamos eso. Entonces, ya tengo que P aquí va a ser igual. La sección por el coeficiente K sub Z. La sección aquí es igual. Es una sección circular. O sea que pi por d sub 1 al cuadrado sobre 4. Pi por d sub 1 al cuadrado sobre 4. ¿Y K sub Z qué es? K sub Z es el coeficiente de trabajo a tracción. ¿Sí? Entonces P es la fuerza de cierre, la que yo antes llamé Q, pero la llamo Q porque es lo que ustedes más asocian. ¿Sí? Bueno, K sub Z es el coeficiente de trabajo. Directamente lo tienen de esta forma. Recuerden que hay una diferencia entre estos dos diámetros. Este es el exterior, ¿sí? Que yo lo puedo medir simplemente con un calibre, ¿no es cierto? Y este es el de núcleo, que se complica un poquito para medirlo, sobre todo en tornillos chicos, ¿no es cierto? Hay que meter el calibre dentro del filete. Entonces, claro, iba a depender de qué profundidad, cómo, entonces hay un cierto error. Entonces, siempre vamos a trabajar con este diámetro, que es el que nosotros podemos realmente medir. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo acá pi de sub 1 al cuadrado sobre 4, K sub Z, de ahí despejo de sub 1, pero por lo que le dije acá, a mí me conviene expresarlo en función del diámetro exterior. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ambos miembros, acá, por d cuadrado. ¿Por qué hago eso? Porque la relación entre d sub 1 y d, o sea, entre el diámetro exterior y el diámetro del núcleo, no la puedo inventar yo. Es una relación geométrica que viene en el perfil. O sea, ustedes saben que los perfiles de Roster responden a perfil Wisborne, perfil métrico, ¿no es cierto? Americano. Bueno, y eso está normalizado. Entonces, directamente esta relación d sub 1 al cuadrado sobre d cuadrado es prácticamente constante. Va entre 0,62, 0,67. Tomamos 0,65 como un promedio. ¿Sí? Esta cosita. Entonces es muy fácil. Yo hice esto que hice acá, y acá despejo P, o sea que este d cuadrado que tengo acá lo paso acá, lo va a pasar dividiendo, pero yo tenía este d sub 1, me va a quedar muy simple, me va a quedar esta expresión. Este lo dejo ahí, esto lo reemplazo por 0,65, ¿sí? Pi es 3,14, 4, bueno, hago todas esas operaciones algebraicas con los numeritos y llego a esta conclusión aproximada, ¿sí? 0,5, porque esto vale 3 y pico, esto vale 4, más o menos me da este valor. 0,5 del K sub Z, que eso depende de qué material hice yo, si es un acero, si es un hierro común, si es un bronce, hay tornillos de bronce, depende. Y de ahí despejo D. Y ahí, bravo, ya aprendimos a calcular el diámetro del tornillo. Fíjense qué forma muy simple, raíz cuadrada de 2 pesos del K sub Z. El K sub Z, le vuelvo a decir, lo sacan de cualquier tabla del material. Hay a veces que hay esfuerzos asimétricos, ¿no es cierto?, que se suman. Al esfuerzo de tracción se le suma una torsión. ¿Qué hago? Bueno, en vez de trabajar con K sub Z pleno, lo reduzco en un cuarto. Trabajo con 3/4 de K sub Z. Entonces la formulita esta, en vez de poner K sub Z, pongo 3/4 de K sub Z. La fórmula es la misma. ¿Sí? Y si aparte tengo esfuerzos dinámicos son los, ¿no es cierto?, son los que van cambiando, son esfuerzos de movimiento, aumenta, baja, freno, directamente vuelvo a multiplicar otra vez por 3/4. Entonces yo lo que hago es reducir este K sub Z.
Acá Bach siempre nos solucionó el problema, tomó un valor acá para un acero dulce y carga variable. Fíjense que más o menos nosotros hablamos de 1100, 1200, bueno, él lo reduce a entre 600 y 800, teniendo en cuenta que es un acero dulce, que es un poco menos de 1200, y lo multiplica 2 veces por 3/4, ¿no es cierto? Son valores totalmente empíricos. También estas fórmulas también son fórmulas empíricas, esto no hace falta que las memoricen, las van a encontrar en cualquier manual. Simplemente les explico que si es rosca tarraja de un diámetro mayor de 40, son todos valores de catálogo, yo se lo puse acá para que vean que tenemos todos los manuales de la técnica mecánica, puede ser un Double, puede ser un Over-Jones, ¿sí? Cualquier manual normal de mecánica nos ayuda mucho. Bueno, esto sería la fuerza de cierre de un tornillo, ¿sí? La fuerza de cierre del tornillo es bastante interesante, lo vimos recién, era 2πr F por eta, acuérdense que era el rendimiento, acá le dan unos valores tentativos, medio amplio los valores, pero se los damos, 0.24 a 0.7 y P es el paso de la rosca, ¿no es cierto? Que se lo conocen desde el momento que conocen la transmisión. Bien, vamos a calcular ahora la altura de la tuerca. Es muy importante la altura de la tuerca. Por supuesto, si ustedes usan bulones normalizados, de acuerdo al diámetro del tornillo ya le viene la tuerquita, pero bueno, alguien lo tuvo que hacer alguna vez el cálculo para poderlo fabricar. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento, que es muy simple, aplicando lo que ustedes ya saben de lo que es resistencia de materiales, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo tengo acá tiene un filete en corte, la sección donde yo se puede producir el desgarramiento es este. ¿Qué puede pasar? Que yo pongo una tuerca muy bajita, tenga muy poco filete, entonces se produce el arrancamiento del material, ¿no es cierto? Cuanto más robusta es la tuerca, cuanto más alta es, entran más filetes y el esfuerzo se distribuye, entonces sobre cada filete el esfuerzo es menor. Y esa es la idea. Por supuesto que si ustedes lo ven ahí, trabaja flexión, ¿no es cierto? Ustedes tienen acá la fuerza que se transmite de diente a diente a través de esta componente, ¿sí? Esta sería la fuerza P, y bueno, yo tengo P por esta distancia, me daría el momento flector actuante en este punto, como siempre. Entonces el momento flector es P por L, y L es 7/16 de T sub 0. No se compliquen con eso. ¿Sí? T sub 0 es una medida que también, de acuerdo a cada perfil, está tabulado, o sea, son todos valores normales, estándar de tabla, o sea que T sub 0 es una medida teórica que es la que se usa para referir todas las medidas del filete, ¿sí? Fíjense que esto vale 7/16, esto vale 7 octavos, esto vale 7 octavos sobre 8, T sub 0 sobre 8, ¿sí? Esta sería la diferencia, ¿ves? Este sería el triangulito teórico, esta diferencia. Así que no se compliquen. Directamente, P por L es P por 7/16 T sub 0. ¿Y cómo lo equilibro yo? Con un material que va a tener un cierto coeficiente de trabajo a flexión y con un módulo resistente. Ese módulo resistente va a ser el de la sección. ¿Cuál es la sección resistente? Es esta. ¿Qué es? Como sección, en un filete. Usted tiene un filete completo en un rectángulo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que desarrollar este rectángulo para tener la sección resistente de un filete. Y bueno, es la base del rectángulo, que es pi por diámetro, es el desarrollo de este. Fíjense que pongo D sub 1, o sea, es el diámetro del núcleo, el diámetro de fondo, por el número de dientes, pues supongo que no tengo un solo filete en la tuerca, por eso es que por Z, ¿sí? Porque es el que me va a definir la altura, por eso es importante que yo ya lo tenga en cuenta. Y la altura de esta es directamente la que me da acá la tabla, 7 octavos de H, esta es la altura, ¿sí? Y H era el paso, o sea, tienen todo ya. Y bueno, entonces después es cuestión de hacer un muy lindo ejercicio algebraico, ¿no es cierto? El momento flector, yo reemplazo la fórmula del momento flector que obtuve acá, P por 7/16 T sub 0, igual a esta es la misma fórmula que tiene ahí, directamente. W que era esto por el K sub F. Y bueno, T sub 0 es H coseno de alfa, también lo sacan de tabla, el alfa es 30 grados más o menos, ¿cierto? El ángulo es 60, si es 55, no cambian mucho, entonces directamente tomo 0,86 como coseno, entonces lo reemplazo acá, el coseno por 0,86, ¿sí? Directamente, y lo que yo hago es que simplifico. P aproximadamente 0,34, ¿no? Acá más o menos tomo pi de sub 1, estamos haciendo todos estos numeritos, que el 7 octavos, todos estos numeritos, resolviendo todo eso.
me da más o menos 0,34. Bueno, por supuesto que el número de dientes, el número de filetes, que yo consideré que llamé Z, por la altura de cada uno, me va a dar la altura total de la tuerca, que es lo que yo quiero calcular. ¿Sí? Yo tengo una tuerca, si yo multiplico esta altura por la cantidad de filetes que tengo en el ancho de la tuerca, directamente tengo el valor de la altura. Directamente lo despejo entonces. ¿Sí? Y bueno, lo reemplazan. Este P, este ya lo saben, lo calculamos 1000 veces, ¿no? Sección por el coeficiente de trabajo, lo ponemos ahí. Bueno, acá tiene una forma de reducirlo. Si ustedes reducen todo lo que pide acá con el pide acá todo, llegan a esta conclusión. 0,75 de D sub 1. Pero por la relación que vimos entre D sub 1 y D, tomamos en la práctica directamente que la altura de la tuerca es igual al diámetro del exterior del tornillo. ¿Sí? Eso es para la tuerca normal. La tuerca baja, recuerden que yo le doy 0,7. Y la tuerca alta le doy 1,2, 1,4, depende de cuán alta la quiera. Y eso es todo. Eso es todo como calculamos la altura de la tuerca. Recuerden, la calculamos a flexión. Tienen que saber muy bien esto, que es interpretar la tabla, la sección, que no hay ninguna duda que es el filete el que se arranca, la sección en esto, que desarrollada me da esto, y bueno, de esa forma simple, rápida y amena se le resolvió todo su problema. Acá le dan unos ejemplos. Para bronce y fundición se usa un poco más, ¿no es cierto? Porque el bronce es más blando. Entonces, en vez de darle un diámetro, le doy un 50% más. Si es rosca cuadrada, le doy bastante más. Bueno, hasta ahora sé que el tornillo, yo lo calculé al diámetro del tornillo, si el tornillo no se me va a cortar porque el diámetro es insuficiente, no se me va a desgarrar la tuerca porque le di una altura como para que haya varios filetes y no se desgarre. ¿Y qué puede fallar? No, siempre algo puede fallar. Es esto, ¿no es cierto? La cabeza del tornillo. La cabeza del tornillo. Este diámetro ya lo verifiqué, está perfecto. La tuerca está perfecta. Y ahí, esta cabecita, que se va, yo la llamo H sub 1, tiene que tener una cierta medida mínima. ¿Para qué? Para que no se produzca el desgarramiento. Dicen, se voló la cabeza, ¿sí? Ocurre. Ocurre cuando hay esfuerzos no previstos, ¿no es cierto? No es una condición de cálculo, es una condición de falla. ¿Sí? Usted sabe que el diseño se hace en base a dos condiciones, la condición de diseño y la condición de falla. Entonces, bueno, a veces en aeronáutica, por ejemplo, la condición de falla toma un valor preponderante y los coeficientes de seguridad afectan, ¿sí?, a la condición de diseño para estar cubierta ante una eventualidad. ¿Vamos? Bueno, vamos a seguir entonces con todo este lío. Vamos a ver cómo calculamos esta altura H1 mínima. Va a trabajar el corte, ¿no? Usted suponga que se cansa de apretar la tuerca y bueno, se va a desgarrar ahí. Y la sección va a ser este rectangulito que ustedes tienen acá. El desarrollo de esta, ¿no es cierto?, de esta generatriz va a ser el rectángulo. Y bueno, va a ser pi por diámetro. El diámetro es el diámetro del vástago del tornillo, el exterior. Por H1, porque H1 va a ser la altura. O sea, esto es base y esta es altura del rectángulo, ¿no es cierto? La base es desarrollo, pi por diámetro, y la altura es H1, la que yo voy a calcular. K sub C es el coeficiente al corte. Al corte. Y bueno, directamente tiene esta relación. Tomamos un K sub C normal, que es el del hierro, 130, hierro común, ¿no es cierto? Y bueno, fíjense que bien, el H sub 1, 300 sobre pi, directamente me da 0,7. Esto es 314, 300, 3%, 300, 0,7. Entonces directamente yo adopto como H sub 1, 0,7 de D. Entonces ya aprendieron a calcular el diámetro con la formita de la raíz cuadrada, ya aprendieron a calcular la altura de la tuerca, que nos dio que era igual al diámetro, y la altura de la cabeza es un poco más, 0,7 del diámetro. Eso es para tornillos, perfiles triangulares. ¿Sí? Perfiles triangulares. Vamos a ver qué pasa con los tornillos de rosca cuadrada. Tornillo de rosca cuadrada. ¿Qué sería este caso que ustedes tienen visiblemente aquí? ¿No es cierto? En la rosca cuadrada tienen que tener en cuenta este valor S, ¿sí? Y acá tienen los dos diámetros, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá tienen el D sub 1, que sería el diámetro del tornillo, el diámetro de fondo del tornillo, el núcleo, que llamamos, y D, que sería el diámetro exterior del tornillo.
La diferencia entre estos diámetros va a ser 2S, ¿no es cierto? Porque directamente S yo llamo a esta altura que yo tengo acá. Acá lo puedo medir bien porque son superficies, son planos diametrales, es muy fácil de medir. Y bueno, entonces, D sub 1, lo aprendimos a calcular, era la raíz cuadrada de 4p sobre pi k sub z. Si tomamos un k sub z muy conservativo, de 600, 800 kilos por centímetro, es un acerito común, ¿sí? Ese, más o menos, es D sub 1 sobre 8. ¿Esto de dónde sale? Bueno, de los perfiles de rosca cuadrada. Entonces yo directamente, yo sé que el diámetro D, acá lo ven en el dibujo, es el diámetro D sub 1, que sería el del núcleo, más un S acá y un S acá, ¿no es cierto? Un S de cada lado, por eso le pongo 2S. Y bueno, entonces D sub 1, ¿sí? Más 2, y ese que es D sub 1 sobre 8, D sub 1 sobre 8. Hago esta sumita, acá tengo 2 octavos, y acá tengo 1, ¿sí? 8 octavos, 8 octavos acá más 2 octavos acá son 10 octavos, simplificados son 5 cuartos. Y ahí tienen entonces directamente el cálculo del diámetro D. 1,25 D sub 1. ¿Sí? Para la rosca cuadrada. Bueno, y la altura de la tuerca en la rosca cuadrada también se calcula por presión admisible. La única diferencia que yo tengo acá es que la sección de trabajo, fíjense lo que va a hacer. Va a haber una corona circular, ¿no es cierto? Va a ser la diferencia entre este diámetro, que es el D sub 1, el más chiquito, y este diámetro, que es el D. Por eso es que la forma esta es la forma que ustedes conocen de la superficie de una corona circular. ¿Sí? En vez de ser pi por diámetro cuadrado, que es pi por el diámetro cuadrado, menos pi por el D sub 1 al cuadrado. Mayor menos menor. Sobre 4 por z. ¿Sí? Bueno, ahí lo tienen entonces ya como. ¿Y P a qué va a ser igual? Ahí está F por P. ¿P qué es? Es la presión superficial admisible, ¿no es cierto? Presión superficial admisible. Bueno, presión superficial admisible es P, que depende del material, por supuesto. Z es el número de filete, como siempre. Y bueno, entonces me queda que P es esta formulita, directamente por Z por P. Bueno, si yo volvemos a la fórmula que vimos antes del trabajo para levantar P a una altura H, el trabajo era P por H. Entonces, multiplicamos acá, P por H me da esto. Por supuesto, multiplico por H acá, y de acá vamos despejando y sacamos H. Y H me da esta fórmula. 4P por H sobre pi, la diferencia por la presión superficial admisible. Eso es como se calcula la cabeza. Aquí, en un tornillo de perfil triangular, acá un tornillo de rosca cuadrada. Esta es la fórmula del diámetro y esta es la fórmula que tienen para el H. ¿Sí? Bueno, eso sería más o menos toda la parte importante. Ya lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos de aranderos, dispositivos de seguridad? ¿Sí? Ya esto no lo vamos a ver, esto lo tenemos para cumplir, pero no usamos esto. No es un capricho que no lo demos, simplemente eso sería memorizar toda esta, que son todas las fórmulas que ustedes encuentran en cualquier manual, directamente por torsión y tracción-compresión, directamente no lo vemos porque no hay un desarrollo, directamente usamos fórmulas empíricas. Las fórmulas de Bach, ¿sí? Está la de San Benán, esas son las fórmulas que se usan, así que directamente no hay problema. Bueno, vamos al otro tema que nos ocupa, a ver si lo tenemos acá. Vamos al otro tema que es los roblones. Los roblones son lo que ustedes por ahí conocen como remaches, ¿sí? Los vulgares remaches, digamos. Entonces vamos a hablar de las uniones roblonadas. Fíjense, esto es muy simple, las formas constructivas, todos lo conocen, ¿no es cierto? Si no lo conocen, van a la ferretería y cómprense uno para verlo, son muy baratos. Es un pedacito, esto es como un tornillo sin filete, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra la unión? Entonces yo tomo las dos chapas, le hago un agujero, a las dos, del mismo diámetro, le hago estos dos chaflancitos, que son para alivio de tensión y para que no se genere una concentración de tensión en este punto. Y bueno,
yo pongo el roblón ahí y después con algún método, en frío, si es chico, o en caliente si fuera grande, puede ser mecánico, puede ser hidráulico, puede ser a golpe, yo directamente hago el remachado, ¿sí? Entonces directamente yo acá con una herramienta especial genero una cabeza igual a la que tenía. Por supuesto que tengo que apoyar una herramienta, y hay máquinas que lo hacen, ¿no es cierto? Máquinas automáticas que lo hacen, pero eso sería cómo se hace. Entonces yo genero, si lo hago en caliente, tengo la ventaja que en caliente esto tiene una medida, al enfriarse se contrae y todavía es mejor la unión, ¿no es cierto? Y acá tienen cómo lo fabricarían ustedes, ¿sí? Le dan las medidas, esto no se calcula, ya lo tienen, cuánto vale esto, y todo según tal, este H070, ya tienen todo, acá no vamos a perder tiempo en calcular esas cosas, porque son todos comerciales. El roblón usted lo pide por el diámetro y este largo y listo, ¿sí? Ya vamos a ver algunas consideraciones. Acá tienen, vamos a ver acá, fíjense. Acá tienen, por supuesto, ustedes el diámetro lo van a dar de acuerdo al esfuerzo de la unión. Y este largo es importante porque tiene el volumen de este material, ustedes saben calcular volúmenes. Este volumen tiene que ser igual al volumen de la cabeza, ¿sí? Por lo menos puede ser ligeramente mayor, no mucho tampoco, pero tiene que ser como mínimo el volumen de la... Entonces ustedes calculan el volumen de este casquete esférico, ¿sí? Lo transforman en un cilindro y directamente plantean una igualdad geométrica y de ahí sacan el largo que necesitan. Igual volumen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo calientan, esta cabeza se va a generar a costilla de esto que está acá afuera. Entonces yo necesito que todo esto que está acá en forma cilíndrica se transforme en esta cabeza. Y no puedo crear ni destruir volumen, tiene que ser el mismo. Por eso es muy importante el largo, ¿no? Debe comprarlo más largo, tal mejor que sobre. No tanto, ¿sí? Porque si sobra, no se logra el cierre, o sea que sobra material que se va por los lados, ¿sí? Entonces el largo tiene que ser el necesario, ¿sí? Necesario y suficiente. Bueno, todo esto que tienen acá son letritas que simplemente están relacionadas con las tablas de roblones, ¿no es cierto? El L, el B, la altura de la cabeza, el diámetro, todo esto, por eso digo, no. Son todos elementos comerciales. Y acá tienen distintas formas. Tienen este, que es muy interesante. Fíjense que esto nació al principio como una explosión, ¿no? Bueno, eran explosivos al principio. Pero bueno, nació porque una necesidad. Cuando empezamos con las viejas calderas de vapor, ¿no? Que se fabricaban de una chapa cilíndrica, que se hacía como un rodillo, un rolo de chapa, por un procedimiento mecánico de fabricación que se llama rolado, ¿no es cierto? Y bueno, y después se unían los bordes, se dejaba una solapa y se unían por roblones. Y los depósitos también, ¿no es cierto? Los antiguos depósitos de combustible, hoy lo pueden ver todavía, bueno, se ve en los pueblos, ¿no es cierto? Donde hay silos, donde estaban las estaciones de tren, estaban los viejos silos de cereales, y bueno, los que son metálicos, bueno, después se empezaron a hacer de hormigón, pero antes eran metálicos, eran generalmente ingleses, ¿no es cierto? Y bueno, eran todos roblonados. Pero después, ¿qué pasó? La soldadura tuvo realmente un desarrollo muy importante, vinieron las soldaduras automáticas, los sistemas TIG, MAG, que ustedes ven, y bueno, todo eso transformó el mundo. Ya directamente para hacer una caldera era mucho más simple, más seguro hacer una soldadura. Inclusive el control de calidad era más fácil, porque empezamos a hacer radiografía, empezamos a hacer ecografías de la soldadura, ¿no es cierto? Entonces usted tenía total tranquilidad. Al principio no, porque era el electrodo, que venía el tipo, tenía ese canchero. Ahora con una máquina automática, ¿no es cierto? Usted trabaja en arco protegido, que llamamos, o sea que no tiene lo que era antes, la precipitación de carburos, ¿sí? En la zona de la soldadura. Y bueno, se reemplazó y listo. Pero bueno, el remache sigue teniendo sus utilidades. Y acá sería este caso, en que yo no quiero que sobresalga una cabeza, por ejemplo, en los pisos de los viejos aviones. Esto se ve todavía en los viejos aviones que tienen la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Los nuevos ya se hace todo por adhesivo. Ya no se usa más ni roblón ni soldadura, directamente los aviones lo arman con adhesivos, adhesivos anaeróbicos y listo, que son totalmente seguros, no nos afecta la temperatura ni el calor, son ignífugos, todas las ventajas. Y livianos, no pesa nada. Pero, bueno, acá lo tienen entonces, la gotita, pero bueno, los aeronáuticos son bastante especiales. Bueno, simplemente acá, si yo no quiero que sobresalga la cabeza, puedo hacer la cabeza embutida. Entonces, ¿yo qué hago? Yo mecanizo en una de las chapas, ¿sí? Esto
¿no es cierto? Este alojamiento, directamente cuando yo lo cierro al remache, todo este material se mete acá adentro y me queda así prácticamente planito. ¿Sí? Entonces ese sería el cabeza remachada, cabeza fresada, embutido. Acá tienen toda la forma, acá tienen los ángulos, todo esto es norma aeronáutica, le digo. Yo tuve la suerte de que mi profesor de la materia esta, que para nosotros se llamaba Elementos de Máquina, trabajaba en la Fuerza Aérea. Era uno de los fundadores, de los impulsores de lo que fue la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, ¿sí? Que ahora se transformó en el instituto. Y bueno, él trajo todo eso, son todas normas de fábrica. Esto que le doy yo, esto es la norma de la fábrica militar de aviones, ¿no es cierto? Donde directamente tenemos los distintos tipos, IAE en la industria aeronáutica, ¿sí? Y esta es la American, American Normalization, que bueno, es la que ellos usaron, pero la que se usaba acá es esta, ¿no es cierto? Que era inspirada en la DIN, y esta en cambio viene de la SAE. Son muy parecidas, fíjense, acá tiene 5 décimos más de altura, pero acá en la fábrica trabajaban con esto. Cabeza redonda baja, que en vez de 0,7 tiene 0,5, pero le daba 2,3, tenía más pisada. En vez de 2D era 2,3D. Eran todos cabeza fresada, el DIN 661, que este se usaba muchísimo en el fuselaje. Recuerden que el fuselaje del avión nosotros llamamos una estructura, ¿no es cierto?, a recubrimiento resistente. No es como no es como, por ejemplo, los automóviles, que el automóvil directamente, ¿qué resiste? Bueno, el automóvil compacto, ¿no es cierto? Ustedes vieron que está todo armado y la chapa de afuera, todo el chaperío de afuera, teóricamente no debería resistir los esfuerzos, es meramente decorativo. En el avión no, por una razón de peso, usted tiene las cuadernas, que son como el esqueleto del fuselaje, y todas las chapas de afuera, todas las chapas exteriores del avión, que es la que usted ve, trabajan a resistencia. Por eso se llaman estructuras a recubrimiento resistente. Y cuando lo calculamos, bueno, nosotros en mecánica lo calculamos como una parte integrante del cálculo, ¿no? Como material integrante del cálculo. Bien. Vamos entonces. Cabeza ya lo vimos, vamos a la otra hojita.